Amigas, amigos, buenas noches. Estoy pues viendo todo lo que están discutiendo en esas mesas de análisis. Bueno, soy el padre José Luis Segura, que transmite desde Apatzingán y que regreso a este canal que ya lo pude recuperar. Bueno, he estado viendo con tristeza cómo las personas que nos deberían de defender son las que quieren destruir el Poder Judicial. No sé, es decir, los líderes de antes, y hablo de antes, Eneo si se escucha, muchas gracias Eneo. Pues hablo de los próceres de la independencia y de los revolucionarios de 1917. Y el PRI, que se hizo un sistema de una dictadura blanda, respetó los organismos de la República, que no entendemos ni la gente entiende. Es que cuando se inventó la democracia en Europa hace 250 años, se pensó cómo gobernar mejor, porque el rey o el emperador o el gobernante que tenía el poder de Dios y que nadie lo podía cuestionar, entonces ese gobernante hacía lo que quería, como lo hace López Obrador ahora. Y si alguien le quería reclamar, como Luis XIV en Francia en 1690, 1700, pues decía que solo iba a dar cuentas a Dios. Fue lo que hizo también Carlos III, creo que el que expulsó a los jesuitas allá por 1760 y tantos, que sacó a los jesuitas aquí de México, y la única razón que dijo, lo hago porque así quiero, con otras palabras pues, pero lo dijo, lo hago porque así quiero y nadie me puede decir nada. Y entonces cometió esa barbaridad de sacar a los jesuitas, que eran los formadores y muy ilustrados y muy doctos y muy santos y misioneros allá en el norte. Entonces esos misioneros doctos, sabios, santos, maestros de la sociedad, de las clases altas, porque también aquí unos dicen, es que eso de que sirvan a las clases altas está mal. No, no está mal. Hay que servir a las clases altas, y de hecho las servimos. ¿Y por qué debemos de servir a las clases altas? Porque las clases altas tienen el poder económico, el poder político, el poder religioso, y por eso, como debemos de colaborar todos para poder hacerlo sin razones o contrarrazones de los monarcas absolutos que decían el Estado soy yo, como lo dice Andrés, el pueblo soy yo. Pues no es cierto, el pueblo no es él, ni representa al pueblo. Es un ladrón que se robó a base de mentiras la verdad, la libertad, y que ahora lo está ejerciendo de una manera monstruosa con todos sus rencorosos allegados, egoístas, convenencieros. Está enfermo, tiene una herida emocional, porque es un asesino desde pequeño. No se ha perdonado ni ha pedido perdón. Y desde
el 2006 tiene una locura de venganza, de resentimiento. Y eso no tiene nada que ver. Si él quiere ser así, pues que lo sea. Lo que está mal es que tenga una capacidad demoníaca, perversa, de mentir y mentir y mentir y meter sus mentiras y sus resentimientos a todas las personas, sobre todo a las que él alimenta como mascotas. Las mascotas no cuestionan nada. Bueno, si acaso las mascotas más inteligentes como los perros o un chango, sí pueden cuestionar, o un elefante. Un elefante cuando se da cuenta de que hay alguien que lo daña y que le hace mal, guarda su resentimiento porque tiene una memoria prodigiosa, una memoria tan grande que allá en los desiertos y en las selvas, las elefantas mayores, las guías, porque ahí son las hembras. En la naturaleza quien manda son las hembras. ¿Por qué? Porque son las que dan los hijos. Nada más por eso. Porque sin las hembras no hay continuidad. Y por eso todas las manadas de leones, elefantes y demás intentan, cuando crecen los hijos, que se vayan a otra parte, los corren, porque no quieren tener relaciones que van a perjudicar la genética de la raza. En cambio, los seres humanos, eso no nos importa. Por eso un papá puede violar a una hija y tener nietos de la hija. Pero en cambio, en una manada de animales, por eso también las vacas salvajes, pues allá el toro, el alfa, el macho alfa es el que controla que no haya esos incestos. Y también que hay una variedad genética que cuando envejece vengan otros jóvenes de otras manadas, otros animales jóvenes y sustituyan al viejo que ya sus genes están degenerados y además ya todos los hijos son de los mismos genes. Bueno, estoy hablando pues un poco de cómo las bestias se pueden rebelar y tienen un orden perfecto, por eso han subsistido. En cambio, el ser humano, desde la época de los griegos, se dieron cuenta que las leyes de la naturaleza son insuficientes para regir a los seres humanos, porque somos seres disque racionales. Entre los animales no hay ideas, no hay opiniones, hay dominación, y dominación por la fuerza, y dominación por el sexo. Por eso allá, salvo los primates, allá entre los animales, la hembra puede entrar en calor solo un tiempo y en ese tiempo es atractiva para el macho alfa. Una vez embarazada, el macho la ignora. Nunca violan a una embarazada, no tiene sentido. Las hormonas en la orina que indican que está preparada para el sexo, para la genitalidad, le dicen al toro que ya no, que no desperdicie su semen, que se vaya a buscar a una que esté en celo. Bueno, tengo que decir todas estas barbaridades, porque acá entre nosotros, desde que se inventó la república, se distribuye el poder entre tres entes, entre tres organismos, entre tres modos de gobernar. Si el rey absoluto, él era legislador, él daba las leyes, sin consultar a nadie y que nadie las aprobara,
si él era el poder ejecutivo, el que mandaba a los ejércitos y a todos los empleados del gobierno y a todos hasta la iglesia, a las iglesias tenían que estar de acuerdo con el soberano, y los que no estaban de acuerdo, pues los mataban. Por eso, cuando se vino el protestantismo, decían cuius regio, es decir, la religión de un determinado territorio está determinada por la religión del rey. Y los que quieran permanecer, por ejemplo, católicos entre protestantes, eran ciudadanos de segunda, como allá en el Reino Unido, en Irlanda y en Escocia y en otras partes. Los católicos no tienen derechos iguales que los demás, como en otras partes son las mujeres. Y en el mismo Estados Unidos. La religión de los verdaderos norteamericanos es el evangelismo. El catolicismo lo toleran porque han desarrollado bien sus gobiernos desde el principio. No quisieron tener guerras de religión y por eso aceptaron la libertad de cultos, la libertad religiosa. Pero acá entre nosotros y allá en Europa, sobre todo en Francia, pues vino el ateísmo de la revolución y allí vino la destrucción de toda la iglesia católica y las evangélicas, no hubo problema. Y luego ya con Napoleón, aunque Napoleón trató muy mal a algunos papas, hasta secuestró uno, a Pío VI, y lo obligó a hacer una faramalla de coronación donde él mismo se coronó. No quería recibir Napoleón la corona de nadie, estaba por encima, fue lo mismo casi que Carlomagno, nada más que Carlomagno tuvo que aguantar la coronación de un papa, allá por el año 800, y aguantar digo porque cuando se fue a su tierra, que es gran, allá se hizo la coronación como se hace en el Reino Unido y en todas partes. Él se pone la corona y los obispos y los religiosos pues nada más están de testigos para que valga la ceremonia. La verdadera ceremonia la hizo en Francia, con su clero de Francia, que estaba a su servicio, mientras que el Papa era su socio. Bueno, son muchas cosas. Pues para evitar todas esas cosas de que una sola persona fuera el legislador, fuera el gobernante, fuera el juez, lo fuera todo, se inventó la democracia. Y entonces se dividieron los poderes que tenía el rey absolutista o el emperador, para hacer las leyes un grupo, para mandar de acuerdo a las leyes una persona o un grupo también, como presidente y vicepresidente, o un congreso, un parlamento. Y también que para vigilar que las leyes fueran adecuadas a una constitución que iba a regir a todos, y entonces hubo reinos constitucionales como el que le quisieron imponer allá por 1812 a Fernando VII, que juró la Constitución, y que eso, y como Napoleón invadió España, Portugal y otros lugares, entonces acá en América, en Latinoamérica, tomaron la idea de que habría de poner como parapeto la restitución del poder absoluto de Fernando VII, y entonces no reconocieron a Pepe Botella, que era el rey de España, el hermano de Napoleón, y por eso dijeron los americanos, latinoamericanos, españoles y portugueses, que ya no obedecían a Fernando VII y que había que ponerlo. Pero al mismo tiempo, pues aquí en México el cura Hidalgo se volvió un movimiento independentista, y también en todas partes lo que querían era la independencia, ya no ser esclavos de España o
servidores de España. Bueno, por eso inventaron las leyes y una constitución primero que iba a decir quiénes son, qué hacen, cómo deben de portarse, qué abarca una nación. Definieron todos los conceptos básicos de un pueblo y de una nación y de un gobierno. La constitución por encima de todos. Después, la constitución, como era democrática, decía que debía de haber un poder ejecutivo, o el ejecutivo, el presidente o un grupo de personas que iban a mandar. Eran los dirigentes del gobierno. El gobierno es todo lo que se refiere a la administración económica, de justicia, de todo tipo de relación entre los ciudadanos y los ciudadanos, entre los ciudadanos y el gobierno, entre el gobierno y los ciudadanos. Me van a decir, eso está pues enredos. No, pues es muy sencillo. Nosotros tenemos que pagar impuestos. Entonces el gobierno nos toma a nosotros como impuestarios, como sujetos de impuestos. Y nosotros aceptamos que el gobierno es el que nos cobra impuestos, que tiene derecho a cobrar impuestos. Pero otra cosa es que el gobierno se robe las propiedades de los ciudadanos. Y entonces para eso están las leyes, unas leyes que impidan que el gobernante se vuelva un tirano, un impositivo, un grosero, un destructor. Y a eso le toca hacer las leyes justas de acuerdo a la Constitución, a los diputados y los senadores, que son el poder legislativo. El poder ejecutivo no puede hacer leyes, puede proponer que se hagan leyes, pero no puede hacer leyes, y cuando ya dice que no le cambien ni una coma a lo que él manda, que lo conviertan en ley, que su voluntad se convierta en ley, y los legisladores aceptan esa imposición y esa sumisión y ese lagartijismo, ese gusanismo, bueno, ya la democracia está podrida. Pero el Poder Judicial es el que va a mediar entre que las leyes sean de acuerdo a la Constitución y que el presidente o los que gobiernan lo hagan de acuerdo a las leyes justas que ellos están juzgando, los del Poder Judicial, si las leyes son justas o no, de acuerdo a la Constitución, no de acuerdo a sus ideas. Entonces, el conocimiento de la Constitución, el respeto a la Constitución de 1917 con sus 10,000 remiendos, es la que rigió hasta que llegó este gobernante. Y este se ha dedicado a destruir la separación de poderes. Y ya lo consiguió con el legislativo. Ya no tenemos un legislativo. El poder legislativo y el poder ejecutivo es el de Andrés. Andrés es el legislativo y el ejecutivo, porque ya dominó, compró, amansó, hizo mascotas al poder legislativo. Y ahora quiere destruir el poder judicial de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados, los jueces y todos los demás, para que ya nadie le impida aplicar sus leyes injustas que hizo que le aprobaran los diputados y los senadores. Entonces los diputados y los senadores son culpables
de que esta república esté echada a perder. Ahora, el Poder Judicial, bueno, si lo destruyen como dicen que lo piensan destruir, eso va a ser un desorden. Es como si en una escuela dicen, pues el director ya no va a mandar, quienes mandan son los alumnos. Y ellos van a escoger a los maestros entre la gente del pueblo. Pero que los maestros no deben de hacer una carrera en una normal, bueno, que deben de tener primaria, secundaria, preparatoria y ya tener unos estudios dedicados solo a la enseñanza, a la pedagogía. No, no se necesitan. Aquí está don Pedro el zapatero. Es muy buena persona, es amable. Pues él te enseña matemáticas. Allá está doña Julia. Pues ella que enseñe química, pero nunca ha estudiado química, reprobó en la primaria. No importa. Eso es lo que no entendemos o no hemos querido entender. Bueno, amigas y amigos, ahorita habló pues hace un momento la ministra, la presidenta pues de los ministros del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Piña, y pues ella está intentando detener esta barbaridad. Voy a comentar sus aportaciones. Siempre les digo, bueno, hoy tuvimos 2 misas, la de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entonces, saludo a todos las socorros y los socorros, que son muchas personas, sobre todo allá en Dos Aguas, en Aguililla, bueno, en todos los lugares, en La Ruana, etcétera. Hay un montón de personas que así se llaman, seguramente también entre ustedes las sabrán. Y por último, pues hemos pedido en las misas por los enfermos de cáncer, por los accidentados y por todas las personas que piden una oración a través de sus mensajes. Bueno, ahora voy a leer sus aportaciones. Bueno, ya le había contestado a NO, que sí se escucha, muchas gracias. José Cervantes, se congela la imagen. Bueno, voy a intentar contratar un internet mejor que este que tengo. Bueno. Y se corta el sonido. Bueno, ni modo, pues, no puedo hacer eso en este momento. Leopoldo Tenorio Rodríguez, ¿qué tal, Pater? Ahora sí me hizo estar en vivo. Medio dormidón. Bueno, está muy bien. Los que no pueden verme en vivo como debe ser, pues entonces acudan al canal. En este caso es José Segura. Y allí ya cuando ponga el contenido en el canal, entonces ya pueden verlo sin interrupciones. Creo que allá sí sale bien. Leopoldo Tenorio Rodríguez, amigo Leopoldo. Dice Lopitos que su conciencia es el mejor juez que tiene sus actos. Bueno, es que eso ya me han dicho muchas personas, que ellas actúan según su conciencia. Pero digo, mira, hay una conciencia recta que es la que se adecua a los mandamientos de Dios y a las leyes de Dios y a las leyes de las personas que son pues rectas. Vamos a suponer. Yo actúo según mi conciencia. Mi conciencia dice que los ricos roban a los pobres. Entonces yo debo de robar a los ricos porque ellos roban a los pobres. Y entonces trato de robar a mi patrón todo lo más que puedo, porque mi conciencia me autoriza a robar porque roba a un ladrón.
Y así, pues, hay una conciencia errónea. Yo creo que es pecado romper un ayuno del Viernes Santo, el miércoles de ceniza. Lo rompí, entonces estoy en pecado. No. ¿Por qué lo rompiste? Pues porque me olvidé y me comí una torta de jamón. Bueno, eso no es pecado. Pecado, para que fuera pecado, tu conciencia está mal informada. Para que fuera pecado, que te hubieras dado cuenta de que era la torta de jamón y que entonces dijeras, bueno, a mí no me importa, yo me la como. Bueno, pues está bien. Marisela Baraza Méndez. Buenas noches, padre. Un gusto escucharlo de nuevo. Bueno, está muy bien. Roselia Moreno Blanco. Buenas noches, padre José. Qué gusto volver a escucharlo. Muchas gracias. José Ábalos, apenas llegué, padre. José Luis, bendiciones. Un abrazo para usted y seguidores de Fresno, California. Sí, pues para esos que dicen que no se ve bien, bueno, pues, también pudiera ser su internet, pero repito que este es bueno, pero voy a subirle de precio, voy a poner el mejorcito. José Ábalos apenas llegué. Bueno, está muy bien, Guillermo Castro. Saludos, padre. Dios lo bendiga siempre. Muchas gracias. Igualmente, la moral y la lealtad del Cacas es y fue para Beatriz Gutiérrez, la poetisa, y no fue mucho. Guillermo Castro, padre, el título de este video es 100% cierto, ¿sí? Carlos Hugo Muñoz. Totalmente de acuerdo con usted, padre, por eso dice primero los pobres. Sí, a los pobres con migajas se los gana y los deja morir en sus enfermedades y enfermedades horribles como el cáncer. Esperanza Montes, buenas noches, padre. Un gusto saludarlo, pues para usted y toda la comunidad. Muchas gracias, Esperanza. José, buenas noches, padre. José, no se me olvida tu esposa Caridad. Malena Orduña, buenas noches, padre. Buenas noches, Malena. Gracias por tenernos en sus oraciones, sí. José Mendoza, buenas noches, padre. Aquí siempre escuchándolo. Que Dios lo cuide siempre. Muchas gracias. Mari Rubio, buenas noches, padre. Mucho gusto que esté de regreso y ya lo extrañábamos. Pues yo también. Y hasta pude recuperar este canal que ya lo tenía perdido. NO. La conciencia es un comodín. La conciencia es el beneficio propio y ajeno en armonía. Bueno, vamos a dejarle por la paz. Pero la buena conciencia es la que busca la verdad. Esa es la buena conciencia. Carla Rodríguez, el padre. Sí, padre, internet de California, hay algunos que son muy malos. Sí, pues, eso estoy diciendo, pero de todas maneras puedo cambiar. Bueno, es que me pusieron el internet, le pusieron el más barato y ahora voy a poner el más caro. José Godínez, al ser elegidos directamente por la sociedad, los jueces obtienen legitimidad democrática. Esto, padre, fomentar la confianza. No, mira, José Luis Godínez. ¿Qué es la conciencia democrática? La conciencia democrática es que hay que tener una capacitación para estar en determinados cargos. Si se hiciera, si la democracia fuera votarlo todo, por ejemplo, ¿por qué el gobierno no, para democratizar la economía, no hace pues una solicitud a los que pagamos impuestos que si queremos pagar o no? Entonces se democratiza
el que nos cobren impuestos. También, si los delincuentes van a poner a los jueces entonces van a estar a favor de los delincuentes. Si a los jueces los pone el pueblo, bueno, primeramente, ¿tú sabes cuántos años estudia y cuántos procesos tiene un magistrado? No es que saquen a uno de atrás de las vacas o de atrás de un arado o detrás de un escritorio o de un laboratorio científico o de la NASA. No, son personas que tienen una carrera judicial. Son 50,000 o quién sabe cuántos de esos, bueno, se escogen hasta que llegan, pues se van cribando hasta que llegan a los cargos públicos. Es como acá entre nosotros. No se vota por los obispos, porque podrían poner un sacerdote muy bueno, pero muy ignorante. Hay una carrera eclesiástica y entonces llegan a ser obispos por lo menos los que pasan ciertos exámenes de conducta, de saber y demás. Y si se quiere democratizar todo, pues empieza por tu familia, pregúntales qué les gusta de lo que tú haces y que no haces. Porque si no haces eso, entonces ya no eres demócrata. Y no es que no seas demócrata, es que un papá, si eres papá, tiene la obligación de educar a sus hijos. Y la educación es la imposición de ciertos comportamientos que no sean dañinos para nadie. Y entonces una de las cosas que es propio de los padres es la obediencia de los hijos, de acuerdo a la edad. No se puede. Ahora, ¿cómo elegir a los papás por votación? ¿Cómo elegir a las esposas por votación? ¿Cómo elegir a los esposos por votación? No, pues es que la democracia no abarca todo. La democracia es una forma de gobierno, nada más una forma de gobierno. Y los jueces, entonces, no van a responder a los valores de la comunidad, van a responder a los valores de la Constitución. Y si tú lees la Constitución, ¿cuáles son los valores de la Constitución? Que todos nacemos iguales y somos libres. Y que todos debemos de respetar los derechos humanos. Y eso no lo sabe el pueblo. Yo te pregunto, ¿cuáles son los derechos de los de la tercera edad? ¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿Cuáles son los derechos de los que tienen otras preferencias sexuales? ¿Y quién sabe de esas cosas? Nadie, nadie. Y si la democracia fuera eso, es un engaño. No, esa no es la democracia. Y es el pueblo que sí tiene un gobierno por el pueblo, pero de acuerdo a la Constitución, y de acuerdo a la Constitución, sí, al presidente de la República es por voto. Los legisladores es por voto. Los jueces es por carrera. Y como ya tiene 200 años, ya es una organización muy bien hecha. ¿Para qué destruirla? Y además, ¿qué están proponiendo? Es como el que dice, vamos a acabar con esta laguna. ¿Y dónde está otra que la supla? No, no hay. Luego buscamos a ver qué hacemos. No, pues, no. Qué tontería secar una laguna sin tener la solución para el agua. Pero bueno, ahí le voy a dejar de todas maneras, déjame ver. Leopoldo Tenorio Rodríguez. Normalmente lo veo en las mañanas. Lopitos, un cínico, eso le faltó leer de mi comentario anterior. Ay, es que se me pasan las cosas. Discúlpame, Leopoldo. José Luis Godínez, los jueces electos son directamente, bueno,
no son responsables ante la gente, tienen que ser responsables ante ellos mismos y ante sus tribunales de ellos mismos. Para que haya un orden, debe de haber una jerarquía. Sin jerarquía no hay orden, por eso hay un patrón. Y en una organización grande, internacional, pues está la dirigencia internacional, las dirigencias de los países, las dirigencias de las regiones. Y allí, aunque no quieran ser democráticos, lo son, porque todos se juntan para revisar cómo va la economía y si hay alguna cosa rara, entonces investigan por qué es así y la corrigen. Leopoldo Tenorio Rodríguez, se ve y escucha bastante bien acá en Tampico. Sí, sí, pero de todas maneras, por aquellos que tienen su internet corrientito, como el que tenía yo, entonces voy a contratar uno mejor. Ofita Medrano, saludos padre y comunidad. NO, en democracia siempre gana Barrabás, no es tan buena. Pero la democracia es el mejor gobierno de todos los gobiernos peores. Bueno, eso es lo que se ha visto. Aún la Iglesia Católica, ahora con lo de la sinodalidad, quiere aplicar algo de la democracia en nuestra forma de vivir, los católicos. Leo, den likes para fomentar el canal. Bueno, está bien. NO, meritocracia. Bueno, mañana, si Dios quiere, pues trataré este tema de que, como dijo uno de los grandes sabios, si los tontos votan y no saben lo que votan, porque no saben, entonces se destruye la democracia. Y así es. NO, ya. Jesús Sánchez, saludos padre desde California. Dejen su like, sí, por favor, Alex Rodríguez. Padre, se van a poner sus jueces a modo para hacer lo que les venga en gana. Aparte, muchos de ellos saben que van a ir a la cárcel por tantas que deben. Ahora ya serán impunes e intocables. También tienes razón en eso. Los malos jueces quieren que se destruya la judicatura. Es como el ratero antes pues, el ratero de una cooperativa la desbarataba para que no supieran que se robó el capital. Es lo mismo que unos rateros prefieren quemar una casa a que se den cuenta de que allí asesinaron a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí se da, estoy de acuerdo. Entonces hay un grupo de personas que prefieren que se destruya la judicatura para que ellos queden impunes. Perfectamente, ¿por qué no? Elvia Barroso, perdón. Padre, buenas noches, lo felicito, es usted muy culto. Me ha sorprendido mucho el nivel de politólogo. Saludos y bendiciones. Bueno, es que estudié filosofía y luego, bueno, sí, pues por sí. Además me ha interesado y últimamente más, porque con todas estas cosas y todas las tonterías que dicen y que la gente repite como perico, o como guacamaya, o como mascota. Orte Herrera, saludos padre, qué gusto escucharlo de nuevo. Bueno, buenas noches, hermanas y hermanos, que Dios los bendiga.